A mediados del siglo XIV, Asia Central era una tierra de poder fragmentado y caos. El imperio mongol se había desmoronado, dejando janatos rivales y tribus guerreras luchando por el control. En este vacío, surgió la oportunidad para los ambiciosos. Fue en este mundo turbulento donde nació Timur. Sin ser descendiente directo de Gengis Khan, Timur vio la fragmentación como una oportunidad y ascendió para remodelar el destino de Asia Central. Timur nació alrededor del año 1336 cerca de la ciudad de Kesh, que hoy conocemos como Shahrisabz, en el actual Uzbekistán. Pertenecía a los Barlas, una tribu mongola turquificada que se había asentado en Transoxiana. Su infancia no fue la de un príncipe ni la de alguien con grandes privilegios. Más bien, creció como un noble menor en un mundo donde la supervivencia dependía del ingenio y la habilidad para luchar. De joven, Timur fue un líder carismático y audaz de una pequeña banda de guerreros, participando en incursiones y escaramuzas locales. Rápidamente se ganó la reputación de ser valiente y astuto en el campo de batalla. Su nombre comenzó a correr entre las tribus como el de un hombre capaz de obtener victorias y recompensar generosamente a sus seguidores con los botines de sus incursiones. Su camino hacia el poder estuvo marcado por una lesión personal significativa que definiría su imagen durante siglos. Durante una escaramuza en su juventud, fue gravemente herido por flechas en la pierna derecha y la mano derecha. Las heridas le dejaron una cojera permanente y el uso limitado de 2 dedos en la mano derecha. De esta discapacidad nació el apodo persa Timur Ilang, que significa Timur el Cojo. En Europa, este nombre se transformó en Tamerlán. Lejos de ser una fuente de vergüenza, esta limitación física se convirtió en parte de su temible leyenda. Era un testimonio visible de su supervivencia y resiliencia. Un recordatorio constante de que era un guerrero, que había enfrentado la muerte y salido fortalecido. La ambición de Timur no tenía límites, y era un maestro en el arte de la maniobra política. Comprendía que la fuerza militar por sí sola no bastaba para construir un imperio. Forjó alianzas con líderes tribales poderosos y figuras religiosas influyentes. Se casó con Saray Mulk Khanum, de la familia de Genghis Khan, lo que le permitió gobernar en nombre de un Jan Chagatai títere. Este movimiento le dio la legitimidad que necesitaba ante la nobleza mongola. Se presentó no como un usurpador, sino como un restaurador del orden mongol, un campeón que pondría fin al caos y reviviría la gloria del pasado. Para la década de 1360, Timur había consolidado su base de poder dentro de la tribu Barlas y había atraído a un gran número de guerreros leales de otros clanes. Ya no era solo un saqueador local, era un contendiente serio por el control de toda la región. Eliminó metódicamente a sus rivales, utilizando una combinación de fuerza bruta, traición y alianzas estratégicas. Su ascenso fue lento y sangriento, una prueba de su paciencia y su absoluta falta de piedad. Estaba sentando las bases, paso a paso, de un imperio que pronto se extendería desde las fronteras de China hasta las orillas del Mediterráneo, todo construido sobre su voluntad indomable y su genio militar. El año 1370 marcó un momento crucial en el viaje de Timur. Tras una década de campañas implacables y maniobras políticas, finalmente había eliminado a su último gran rival, su cuñado Amir Hussain. Con esta victoria, se convirtió en el amo indiscutible de Transoxiana. Estableció su capital en la magnífica ciudad de Samarcanda, un importante centro en la antigua ruta de la seda, y se dedicó de inmediato a transformarla de una ciudad regional en el glorioso corazón de un nuevo imperio. No se trataba simplemente de otro reino efímero. Timur imaginaba un imperio que rivalizara en grandeza con Roma y en alcance con las conquistas de Genghis Khan. Su ambición ahora se proyectaba a escala mundial. Desde su nueva capital, Timur inició las campañas que lo convertirían en leyenda. No se autodenominó Jan, respetando la tradición de que solo los descendientes directos de Genghis podían ostentar ese título. En cambio, adoptó el título de Amir, que significa comandante, aunque en la práctica era un soberano absoluto. Sus ejércitos, forjados en el crisol de la guerra en Asia Central, eran disciplinados, leales y absolutamente despiadados. Comenzó por consolidar su control sobre los territorios circundantes, asegurando su región central antes de embarcarse en conquistas mayores. Sus campañas iniciales sometieron a las tribus independientes restantes y aseguraron las fronteras de su naciente imperio contra posibles amenazas del norte y el este. La estrategia militar de Timur combinaba tradiciones nómadas con una sofisticada guerra de asedio. Sus ejércitos se basaban en una caballería pesada, pero también incluían infantería, ingenieros y hasta elefantes de guerra capturados en sus campañas. Era un táctico brillante, famoso por su uso de retiradas fingidas,
emboscadas y fuerza abrumadora en los momentos críticos de la batalla. También era notoriamente brutal. Las ciudades que se resistían a él solían sufrir masacres horribles, con poblaciones enteras pasadas por la espada. Famosamente, mandaba construir torres con los cráneos de sus enemigos caídos, una forma aterradora de guerra psicológica, destinada a que otras ciudades se rindieran sin luchar. Con Transoxiana firmemente bajo su control, Timur volvió su mirada hacia el exterior. Su objetivo era someter a los estados ricos y poderosos que se encontraban más allá de sus fronteras. Se veía a sí mismo como un azote divino, enviado para castigar a gobernantes corruptos y decadentes. Sus primeras grandes campañas se dirigieron hacia Persia, fragmentada y gobernada por varias dinastías rivales. Durante la siguiente década, arrasaría la región, conquistando ciudad tras ciudad y sumando vastos y ricos territorios a su creciente imperio. Había nacido el Imperio Timúrida, forjado en el fuego de la conquista y construido sobre los cimientos de la inquebrantable ambición de Timur. El mundo estaba a punto de presenciar el ascenso de su último gran conquistador nómada. El ascenso de Timur, de noble menor a gobernante de un imperio, fue una lección de paciencia, astucia y brutalidad. Para lograrlo, primero debía unificar a las tribus túrquico-mongolas de Transoxiana, famosas por su independencia y lealtades cambiantes. Cada victoria le traía más seguidores y recursos, y compartía generosamente los botines de guerra. Forjó alianzas estratégicas, sellando pactos mediante matrimonios y tejiendo una red de poder. Así, Timur pasó de ser un caudillo más a unificador, sentando las bases de su imperio. Samarcanda, joya de la ruta de la seda, era el premio supremo en Asia Central. Para Timur, capturarla era símbolo de poder absoluto. El enfrentamiento con Amir Husayn era inevitable. Tras una guerra ardua y un asedio feroz, Timur triunfó. Samarcanda y Transoxiana eran suyas. Así nació el Imperio Timúrida, desde el corazón resplandeciente de Samarcanda. Tras conquistar Samarcanda y ser proclamado soberano de Transoxiana, en 1370, Timur enfrentó el reto de transformar su poder militar en un gobierno estable. Reorganizó su ejército, eliminando lealtades tribales y creando unidades decimales inspiradas en Gengis Khan, asegurando fidelidad directa a su mando. Aunque no era descendiente de Gengis Khan, mantuvo un Khan títere y gobernó como Amir, controlando todo el poder real. Se presentó como un musulmán devoto, apoyando la ley Sharia y patrocinando la cultura islámica para ganar legitimidad y apoyo urbano. Estableció una administración centralizada en Samarcanda, con una burocracia eficiente para recaudar impuestos y supervisar la justicia. Era implacable con la corrupción y exigía resultados, canalizando la riqueza conquistada hacia su capital y su ejército. Con su base consolidada, Timur miró hacia nuevos territorios: Persia al sur, la Horda de Oro al norte y Mogulistán al este. Su ambición era restaurar la gloria mongola bajo su propio mando, usando Transoxiana como plataforma para décadas de conquista. Timur no solo buscaba gobernar, sino dejar una huella imborrable en la historia. Así, el antiguo jefe nómada se convirtió en el arquitecto de un imperio temido y admirado. Con Transoxiana bajo control, Timur dirigió su ambición hacia la fragmentada Persia, vulnerable tras la caída del Ilkhanato. Aprovechó la división interna y lanzó campañas desde 1383, sometiendo ciudades una a una con una mezcla de diplomacia y terror. Las ciudades que se rendían eran perdonadas y grabadas con tributos. Las que resistían sufrían masacres ejemplares. El episodio más brutal fue en Isfahán, donde tras un levantamiento, Timur ordenó la ejecución de decenas de miles y erigió torres de cráneos como advertencia. Este terror psicológico aceleró la rendición de otras ciudades y consolidó su dominio. Al final de la década, Persia y Mesopotamia estaban bajo su control, sus dinastías locales eliminadas. Artesanos y eruditos fueron trasladados a Samarcanda, enriqueciendo su capital y su imperio. Persia se transformó en el ala occidental de su imperio, vital para su riqueza y prestigio. Timur no solo conquistó territorios, sino que rediseñó el mapa político y cultural de la región. Su dominio en Persia sería recordado por su brutalidad y su impacto duradero. Mientras Timur conquistaba Persia, Toktamish, de la Horda de Oro, antes su protegido, se volvió su enemigo y atacó Transoxiana. Timur respondió con campañas masivas en la estepa, enfrentando desafíos logísticos y militares sin precedentes.
En 1391, derrotó a Toktamish en el río Kondurcha, pero el rival escapó, obligando a nuevas campañas. La batalla decisiva llegó en 1395 en el río Terek, donde Timur aniquiló al ejército enemigo. Tras la victoria, destruyó sistemáticamente las ciudades clave de la Horda, arruinando su economía y desviando rutas comerciales hacia su imperio. Esta victoria debilitó el control mongol sobre los principados rusos y permitió el ascenso de Moscú. Timur aseguró su frontera norte y eliminó a su rival más peligroso. No solo venció a un ejército, sino que desmanteló un imperio entero. El equilibrio de poder en Eurasia cambió para siempre tras su campaña. Timur consolidó su estatus como amo indiscutible de Asia Central. Con Persia y la Horda de Oro sometidas, Timur puso su mira en el sultanato de Delhi, atraído por su riqueza legendaria. En 1398, cruzó el Hindu Kush y avanzó rápidamente, dejando destrucción a su paso. Antes de la batalla final, ordenó la ejecución de 100.000 prisioneros hindúes para evitar rebeliones. Enfrentó al sultán de Delhi, usando tácticas ingeniosas como camellos incendiados para desbaratar a los elefantes de guerra enemigos. La victoria fue total. Delhi fue saqueada durante 3 días, quedando en ruinas y despoblada. El sultanato tardó casi un siglo en recuperarse de la devastación. Timur regresó a Samarcanda con tesoros, artesanos y esclavos, enriqueciendo aún más su capital. La campaña india consolidó su reputación de conquistador implacable y pragmático. El terror y la riqueza obtenidos en Delhi alimentaron nuevas leyendas sobre su figura. Timur demostró que ningún reino estaba fuera de su alcance. A comienzos del siglo XV, Timur se enfrentó al ascendente imperio otomano de Bayezid I, el Rayo. Las tensiones crecieron en Anatolia, donde ambos buscaban expandir su influencia. Tras un intercambio de amenazas, la confrontación fue inevitable. En 1402, Timur marchó a Anatolia y eligió el campo de batalla cerca de Ankara, asegurando el suministro de agua y debilitando a los otomanos. Durante la batalla, parte del ejército otomano desertó a Timur, provocando el colapso de las líneas de Bayezid. El sultán otomano fue capturado y su ejército destruido. La derrota sumió al imperio otomano en una guerra civil y frenó su expansión en Europa. El triunfo de Timur fue celebrado en todo el mundo islámico y cristiano. Su imperio alcanzó su máxima extensión y poder tras Ankara. Timur se consolidó como el monarca más poderoso de su tiempo, temido y respetado en 3 continentes. Aunque Timur el Cojo es recordado como un conquistador despiadado, su legado fue mucho más complejo. No solo destruyó ciudades, también reunió a los mejores artesanos y eruditos en Samarcanda, creando un florecimiento cultural sin precedentes. El renacimiento timúrida transformó la ciudad en la joya del mundo, con monumentos, arte y ciencia, que influirían en el mundo islámico durante siglos. El renacimiento timúrida fue una era de avances científicos, especialmente en matemáticas y astronomía, liderados por Ulugh Beg en Samarcanda. Ulugh Beg, el príncipe astrónomo, construyó el observatorio más avanzado de su tiempo. Allí, él y su equipo catalogaron casi 1000 estrellas con precisión asombrosa. Su obra influyó en Europa e India durante siglos. Aunque su observatorio cayó en desuso tras su muerte, el legado científico de Ulugh Beg perdura hasta hoy. Tras la muerte de Timur, el centro del imperio se desplazó de Samarcanda a Herat, en Afganistán. Bajo Shah Rukh y la reina Gauhar Shad, Herat se transformó en el corazón cultural timúrida. Gauhar Shad impulsó la arquitectura y las artes, dejando un legado duradero. Artistas como Behzad revolucionaron la pintura persa en Herat. Ali Chernaboy promovió la literatura chagatai, cimentando la herencia uzbeka. El arte y la cultura de Herat inspiraron el esplendor mogol, incluido el Taj Mahal. Timur construyó un imperio colosal, pero no dejó un sistema de sucesión claro. Tras su muerte, sus descendientes lucharon por el poder, sumiendo al imperio en guerras civiles. Shah Rukh logró reunificarlo, pero la unidad era frágil. Tras su muerte, el imperio se fragmentó, debilitado por luchas internas, y pronto se volvió vulnerable a enemigos externos.
Mientras los príncipes timúridas estaban ocupados luchando entre sí por el control de un imperio fragmentado, un nuevo y formidable poder surgía en las estepas del norte. Eran los uzbekos, una confederación de tribus túrquicas nómadas que anteriormente habían sido parte de la Horda de Oro. Se unieron bajo el liderazgo de un carismático y ambicioso jefe, llamado Muhammad Shaybani Khan. Shaybani era descendiente de Gengis Khan, a través de su hijo Yochi, lo que le daba una legitimidad que los timúridas no tenían. Observó la decadencia interna del estado timúrida con gran interés, viendo una oportunidad de oro para apoderarse de las ricas ciudades y tierras de Transoxiana. Los uzbekos eran guerreros resistentes y disciplinados, muy parecidos a los primeros mongoles. Eran maestros de la guerra en la estepa, jinetes y arqueros hábiles, que podían atacar rápida y decisivamente. A medida que el imperio timúrida se debilitaba, los uzbekos comenzaron a lanzar incursiones cada vez más audaces, a través del río Sirdaria, hacia territorio timúrida. Al principio, estas eran solo expediciones de saqueo, pero bajo el liderazgo de Shaybani, se transformaron en una invasión a gran escala, con el objetivo de una conquista permanente. Los príncipes timúridas en disputa, incapaces de dejar de lado sus rivalidades para formar un frente unido, no fueron rival para las fuerzas uzbekas unificadas y agresivas. Solo podían defender sus propias ciudades y territorios individuales, lo que los convertía en blancos fáciles para ser eliminados uno por uno. Las últimas décadas del siglo XV vieron a los timúridas perder terreno constantemente. Muhammad Shaybani atacó sistemáticamente las grandes ciudades de Transoxiana. En 1501, capturó el corazón simbólico del imperio, Samarcanda, de su joven gobernante timúrida, Zahir-ud-Din Muhammad Babur. Babur, un descendiente directo de Timur, luchó desesperadamente para aferrarse a su hogar ancestral. Incluso logró recapturar brevemente Samarcanda, pero no pudo mantenerla. Sin el apoyo de sus parientes que disputaban, fue derrotado decisivamente por el ejército más grande de Shaybani. La caída de Samarcanda fue un golpe devastador, lo que indicaba que la era del dominio timúrida en Asia Central estaba llegando a un final definitivo y violento. La conquista uzbeka fue implacable. Para 1507, Shaybani había capturado Bujará y Herat, las dos grandes capitales del mundo timúrida. El otrora poderoso imperio timúrida, en su territorio central de Asia Central, fue completamente extinguido. Los uzbekos establecieron su propio kanato, que gobernaría la región durante los siguientes 4 siglos. La llegada de los uzbekos marcó el triunfo final de los pueblos nómadas de la estepa sobre las tierras asentadas de Transoxiana, poniendo fin al renacimiento cultural que había florecido bajo el dominio timúrida. El gran imperio, podrido por dentro por el conflicto interno, finalmente había sido derrocado por una poderosa fuerza externa. La conquista uzbeka de Transoxiana y Jorasán marcó el fin del imperio timúrida. Fragmentado y debilitado, su legado sobrevivió en el joven príncipe Babur, quien, tras perder su tierra natal, fundó un nuevo reino en Kabul. Desde allí, conquistó la India y fundó el imperio mogol, donde el espíritu timúrida floreció por siglos, mientras en Persia, los safávidas tomaban el control de Jorasán. El imperio timúrida se convirtió en historia. El imperio timúrida, nacido de la ambición de Tamerlán, fue breve, pero dejó una huella profunda. Más allá de la conquista, su legado cultural y artístico transformó Samarcanda y Herat en centros de belleza y sofisticación. Su influencia se extendió a los safávidas, otomanos y sobre todo, a los mogoles en la India. El Taj Mahal es testimonio de esa herencia, donde la llama timúrida brilló por siglos. Así, la historia timúrida es una fascinante mezcla de destrucción y creación. El imperio timúrida, en el corazón de Eurasia, fue un puente entre civilizaciones, conectando Persia, India, China y la estepa. Bajo su patrocinio, ideas, arte y ciencia florecieron en Samarcanda y Herat. Sus conquistas alteraron el destino de imperios como el otomano y el ruso, y su legado cultural brilló desde los azulejos de Samarcanda hasta el imperio mogol en la India. Su huella es indeleble en la historia mundial.